El protagonista de hoy es Julio Velázquez, un entrenador que empezó muy joven en el oficio, a los 15 años. Ha pasado por las categorías inferiores de Real Valladolid, Villarreal, Poliegido. De hecho, en este último entrenó también al primer equipo. Después ha pasado por las filas de clubes como Alcorcón o Betis y ya ha tenido experiencias en el extranjero, en Portugal y en Italia. De hecho, ahora mismo entrena al Vitoria Setúbal. Hoy hablamos con él de todo esto y de mucho más. Bueno, siendo de Salamanca, pero habiéndose criado en Valladolid, ¿cómo se lleva un poco esa rivalidad eterna? Bueno, es una situación que tampoco me ha desgastado mucho, ¿no? Yo nací en Salamanca por una cuestión familiar. Mi madre tenía sus familiares en Salamanca y por encontrarse un poquito más confortable en el momento del parto, bueno, decidió ir a Salamanca, pero a los 15, 20 días ya estábamos en Valladolid. Entonces yo me he criado en Valladolid. Toda mi infancia la he desarrollado en Valladolid, la adolescencia. Entonces, bueno, tengo todas las amistades en Valladolid y sí que he intentado seguir también, por supuesto, a la Unión, como ha ido evolucionando con el paso de los años, pero bueno, mi equipo de la infancia era el Real Valladolid, sin ninguna duda. Entonces, pero bueno, todo este tema de las rivalidades tampoco es algo que me haya desgastado en exceso. Nunca he sido demasiado forofo, ¿no? Y no me he centrado, no me ha gustado nunca centrarme en este tipo de situaciones. Me ha gustado disfrutar. De desgastarme con este tipo de rivalidades, me ha gustado disfrutar, ¿no? de los dos equipos, porque también obviamente cuando he acudido de pequeñito o acudía a ver a la familia en Salamanca, he ido bastantes veces al Esmántico, y recuerdo perfectamente, ¿no? Salamanca de Torrecilla, Barbará, Pauleta, Rodolfo, etcétera, etcétera, ¿no? Olave. Bueno, he visto cuando Giovanella, aquella fase que llegaron tantos portugueses. Me ha Sí. gustado, me ha gustado, me ha gustado siempre ver fútbol en diferentes contextos y disfrutar del fútbol, no desgastarme con rivalidades que en muchos casos, bueno, te desgastan más que proporcionarte algo positivo, ¿no? Me gusta disfrutar del fútbol y he disfrutado viendo partidos en el José Zorrilla y he disfrutado viendo partidos en el Esmántico, ¿no? Sí que te tengo que decir que obviamente, como mi infancia la he desarrollado en Valladolid, bueno, pues el equipo que más me ha tirado desde pequeñito ha sido el Real Valladolid. ¿Y es tan frío como se dice el fútbol en Castilla y León? Bueno, frío, ¿no? Yo creo que hay una cuestión, ¿no? Que viene dada también por cómo nos hemos construido, ¿no? Los castellanos, ¿no? Eh, Al final está claro que somos diferentes, nuestra manera de proceder es un poquito diferente, a lo mejor a otras comunidades, pero yo creo que el castellano, las personas de esta comunidad de Castilla y León son personas serias, honestas, disciplinadas, trabajadores, y bueno, creo que siempre van con la verdad por delante, ¿no? Creo que son personas muy de verdad, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, a mí me gusta muchísimo y me identifico totalmente con esta manera de ser. Lo de frío, luego hay una cuestión, ¿no? Que viene dada por la climatología. Cuando hablas del fútbol de Castilla y León, bueno, pues lógicamente un partido en invierno en casi todas las ciudades de Castilla y León es bastante particular en lo que a las condiciones climatológicas, ¿no? Se refiere. No tiene nada que ver a jugar en los barrios, ¿no? En Andalucía. Pero bueno, es algo también que para mí es algo bonito y es un elemento más con el que nos hemos construido y hemos ido evolucionando, ¿no? Y tampoco creo que sea más frío que en otros escenarios. ¿Y crees que la falta de recursos económicos ha afectado un poquito al desarrollo del fútbol aquí en la comunidad de Castilla y León? Bueno, hubo años, ¿no? En las categorías, sobre todo
regional preferente, tercera división, o años donde había una diferencia salarial importante, ¿no? Respecto a, si no recuerdo mal, pues al grupo catalán, a los dos grupos andaluces, el noveno y el décimo, al grupo de Murcia, al grupo valenciano. Pero en el momento que aquel famoso boom de la construcción disminuyó un poquito, yo creo que se volvió a equiparar, ¿no? Lo que son las terceras divisiones de las diferentes comunidades. Yo creo que ahora mismo, claro, luego al final depende también, ¿no? Del potencial de cada momento, de lo que aporta cada comunidad al deporte, de diferentes variables. Pero yo creo que el deporte de Castilla y León siempre, no solo en fútbol, en muchísimas modalidades, siempre ha sido capaz de sacar deportistas para la élite. Y yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, siempre ha habido buenos deportistas en todas las modalidades y surgiendo desde el deporte formativo, ¿no? Que eso es lo más bonito. Y empezaste a entrenar muy joven, a los 15 años. De hecho, Laureano Ruiz también empezó a los 15 años y dijo que a él no le resultó difícil, pero ¿a ti te resultó difícil? Sí, empecé con 15 años, a la vez que jugaba. Fue algo totalmente vocacional. Me acuerdo perfectamente, empezamos un amigo y yo con el mismo equipo, el Benjamín del San Nicolás. Y bueno, fue porque otro amigo que teníamos había empezado también a entrenar al equipo alevín del Colegio San Agustín. Y empezamos un día y bueno, a mí me enganchó muchísimo desde el primer momento y era algo totalmente vocacional. Ya desde pequeñito, me acuerdo perfectamente en la plaza donde vivía con mis padres, en la plaza de Brígidas en Valladolid. Tenía 12 años y nos juntábamos con diferentes chicos bastante, bueno, de edad más avanzada. Y nosotros ya hicimos nuestro equipo, ¿no? Que me acuerdo que se llamaba el Tudor, con nuestras camisetas, pantalones, y me encargué yo de toda la logística, de organizar cada alineación. Creo que jugábamos 6 contra 6 en cada partido, y poniendo los dorsales a las camisetas. Y fui a comprar las medias, los pantalones cortos, conseguí las camisetas a través de un amigo de mi padre. Bueno, siempre me ha gustado, ¿no? Siempre me ha gustado ya desde muy jovencito el rol de entrenador. Lo que es ya en un fútbol más federado fue con 15 años, al equipo que te comentaba, Benjamín de San Nicolás, y a partir de ahí, bueno, estuve 3 años en ese mismo club, que entrené a los benjamines, infantiles, cadetes, y luego, bueno, fui pasando por diferentes equipos a nivel provincial, autonómico, etcétera, y luego ya fui cambiando de comunidades en función también de mi tesitura, ¿no? de la tesitura en la que me encontraba, también en el tema profesional o en el tema académico. Difícil no, la verdad que no me resultó difícil, pero bueno, cuando hay ilusión, hay pasión, hay vocación, yo creo que eso se detecta rápidamente, y gracias a Dios, la verdad que en ese sentido no he tenido nunca ningún problema por la edad. Pero cuando eres frontal, cuando vas con la verdad por delante, no tienes por qué tener problemas. Siempre, lógicamente, algún conflicto se ha podido generar, porque si no, no estaríamos hablando de este deporte, ¿no? Pero en líneas generales, la verdad que no he tenido problemas, y el respeto siempre ha sido máximo, ¿no? Tanto cuando empecé con 15, 16 años, como después cuando con 21, 22 años he entrenado a gente de 30, 34 años en preferente o en tercera. La verdad que gracias a Dios el respeto siempre ha sido máximo, y bueno, he tenido mucha suerte de tener a los jugadores que he tenido. Entonces has tenido siempre más vocación de entrenar que de jugar, porque Sí, normalmente es al totalmente. revés. Totalmente, vamos, obviamente jugar me encantaba desde pequeñito. Lo que pasa que llegó un momento, empiezo a entrenar y a la vez estaba jugando, pero desde muy jovencito entreno con 15 años a un benjamín, con 16 a un infantil, con 17 a un cadete, y con 18 estoy entrenando ya a juveniles. Entonces la edad era, vamos, Prácticamente la misma. el horario era casi el mismo cuando entrenabas tú que cuando estabas dirigiendo, ¿no? A otro equipo. Entonces era muy complejo el compatibilizar horarios. Entonces había que decantarse por intentar seguir jugando, por seguir jugando,
dedicarnos en cuerpo y alma al mundo del entrenador. Y bueno, me decidí por el intentar ser técnico, pero no solo para, bueno, pues para pasar el tiempo, para divertirte, para estar entrenando durante diferentes años a nivel formativo, sino para intentar evolucionar, crecer y, bueno, intentar, ¿por qué no?, llegar al fútbol profesional. Te engañaría si dijera lo contrario. Desde el principio mi objetivo fue llegar al fútbol profesional e hice todo lo posible a nivel de formación, a nivel de dedicación, a nivel de pasión, de ilusión, de buscarme la vida para que así fuera, sabiendo la dificultad bueno, que esta profesión conlleva, pero claramente siempre desde el inicio el objetivo fue evolucionar en la profesión e intentar llegar al fútbol profesional. ¿Y cómo es entrenar en casa? Porque has entrenado en las categorías inferiores del Real Valladolid y has ido peldaño a peldaño. Entrenaba en División de Honor del Poliegido, que era el primer año que ese club tenía el equipo en la máxima categoría juvenil. Hicimos una temporada muy buena y bueno, me acuerdo que tuve una reunión con el director deportivo en aquel momento, que era Roberto Lave. Todo surgió también a través de Tony, el preparador físico de Mendilibar, con el que tengo una gran amistad, con los dos, tanto con Tony como con José. Y bueno, me acuerdo que Tony y Roberto habían ido hablando durante un viaje que creo que hicieron, y le comentaron las situaciones. Pues Julio está entrenando en el Poliegido y tal, es de Valladolid, y Roberto se puso en contacto conmigo y me planteó la posibilidad de entrenar la temporada siguiente al División de Honor del Valladolid. Y bueno, empezamos. Para mí fue algo precioso porque, bueno, entrenar en el equipo de tu ciudad es algo maravilloso. Empecé entrenando en la División de Honor del Valladolid, pero aparte también hacía los análisis del equipo de Primera División, el equipo donde estaba Mendilibar. Colaboraba con ellos con los análisis del adversario y aparte veía fútbol para la dirección deportiva, sobre todo en la zona de Portugal. Y bueno, no recuerdo ahora con exactitud, en mitad de temporada aproximadamente, firmamos o nos subieron al segundo equipo, al filial, en División de Honor. Me acuerdo que las 2 primeras jornadas fueron complejas, vamos con el Madrid y con el Salamanca, y a partir de la tercera jornada salió todo fenomenal y el equipo estaba primero. Y bueno, nos dieron el filial, con el que al final jugamos el playoff de ascenso a segunda B. No se pudo ascender, pero fue también una etapa positiva. Y bueno, pues los recuerdos son muy, 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 muy buenos, ¿no? Muy buenos porque al final entrenar al equipo de tu ciudad es algo emocionalmente, sentimentalmente maravilloso, ¿no? Sí que es verdad que cuesta ser profeta en tu tierra y bueno, son situaciones que van implícitas con la profesión, pero algo maravilloso. Y luego te queda ahí, ¿no? El primer equipo, que en un futuro nunca se sabe y bueno, ojalá que alguna vez exista la opción, se crucen los caminos, porque al final es mi ciudad, es el equipo de mi ciudad, y más pronto o más tarde sí que pues, es una situación, ¿no?, que siempre tienes ahí y que te gustaría que en X tiempo. Ahora mismo están haciendo una temporada maravillosa, están muy bien estructurados, Sergio está haciendo un trabajo excepcional, pero bueno, de cara al futuro, pues entrenar al equipo de tu ciudad, por supuesto que es algo que siempre te motiva y te atrae. ¿Y cómo te organizabas en esa multitarea? Porque el día tiene 24 horas, pero tú hacías unas cuantas tareas para diferentes equipos. Lo primero, alquilándome una casa al ladito del estadio y pasando pues 16, 17 horas dedicado en cuerpo y alma, ¿no? Salvo las horas en las que dormía, el resto estaba todo el día en el estadio, dirigiendo el División de Honor, haciendo los análisis del primer equipo y viajando. Cuando viajaba, pues el fin de semana, entre semana, algún partido que se jugaba por la tarde-noche, cogía el coche y viajaba, llegaba de madrugada a Valladolid. Bueno, era un poquito locura. Y el fin de semana, pues si por ejemplo jugábamos con el sábado por la mañana con el División de Honor, luego el sábado por la tarde, domingo por la mañana, domingo por la tarde, lo dedicaba a ver fútbol. Me iba a Portugal o a España a ver fútbol de segunda división, si no recuerdo mal, primera división. Luego en la televisión durante la semana veíamos mucho también de la liga francesa, pero bueno,
in situ sobre todo, en aquella época recuerdo que nos dedicábamos más, en mi caso me dedicaba más al tema de Portugal. Bueno, pues una experiencia maravillosa, pero que te tienes que dedicar en cuerpo y alma y casi las 24 horas del día, ¿no? Pero bueno, son situaciones que sirven para crecer, para evolucionar y situaciones maravillosas, ¿no? Que te aportan muchísimo, tanto en el plano profesional como en el plano personal. Y luego tuve la gran fortuna de trabajar con Roberto, un gran director deportivo que ahora está haciendo un trabajo muy bueno en la Real Sociedad, y luego con Mendy, con Tony, bueno, que puedo decir que tengo relación de amistad, grandes profesionales, y bueno, también el trabajar con ellos fue una experiencia muy positiva en todos los sentidos. Siempre te ha llamado el fútbol portugués porque desde casi desde tus inicios te has fijado y lo has estudiado y analizado bastante, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, sí, es una liga bonita, una liga atractiva, una liga donde siempre salen muchos jugadores, muchos entrenadores, a otros contextos. Y sí, sobre todo a raíz de aquella experiencia, ¿no? En la que estaba en el Valladolid y que tenía que compatibilizar, ¿no? El División de Honor con el ver fútbol también para la edición deportiva, me llamó mucho la atención Portugal, y bueno, es una liga que siempre he seguido tanto en televisión como cuando he tenido la oportunidad. Me ha gustado venir a Portugal y ver todo el fútbol que he podido en directo, y bueno, creo que es una liga atractiva donde siempre salen jugadores, entrenadores, directores deportivos, y donde creo que también tenemos muchas cosas que aprender de los portugueses. Tienen una capacidad de adaptación brutal, Mm. brutal, una facilidad para los idiomas ejemplar, y bueno, yo creo que Portugal es un país muy, muy interesante para el plano, vamos, en el plano profesional en este caso, y luego a nivel personal es un país que me gusta mucho. Tiene ciudades maravillosas, la gente es súper acogedora. A mí es un país que me ha resultado muy interesante desde siempre. Y bajo tu análisis, ¿qué tiene de especial el futbolista portugués? Porque como decías, han salido varios nombres de primerísimo nivel. Sobre todo la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación. Ahora ya los españoles nos cuesta un poquito menos, ¿no? El salir fuera, el adaptarnos a las circunstancias, a las dificultades. El jugador portugués, el entrenador portugués, el director deportivo portugués lleva muchísimos años saliendo fuera y sobre todo teniendo una capacidad de adaptación, una capacidad de supervivencia brutal. Yo creo que eso es lo que tienen, ¿no? Son personas humildes que, bueno, se adaptan rápidamente al contexto, a la cultura, que yo creo que es fundamental, ¿no? Para optimizar tiempos bueno, desde siempre, ¿no? Son personas que han demostrado tener esa facilidad. Y luego, bueno, que al final estamos hablando de que hay academias muy interesantes, aparte de los equipos grandes, ¿no? Obviamente Benfica, Sporting, Porto, pero luego está Braga, Vitória de Guimarães, etcétera, etcétera. Equipos con mucha tradición, con mucha historia, con academias muy interesantes donde siempre salen jugadores, y nos vamos a ver cómo viene desarrollándose con el paso de los años la sub-20 de Portugal, la sub-18, la sub-21, siempre ha habido futbolistas muy, muy interesantes, ¿no? Y dentro de que es un país más pequeñito que España, pero al final se trabaja muy bien el fútbol formativo, y luego en lo que es la liga, es una liga que tiene mucha repercusión, muchísima repercusión en el ámbito europeo, ¿no? Entonces, por eso también, bueno, pues a poquito que un jugador despunte, ¿no? en este torneo, en esta liga, tiene posibilidades en otra gran liga, ¿no? Para poder ser vendido y para poder competir en otro nivel, en otro contexto. Es cierto que es un país muy exportador de talento, ¿no? Quizá por lo que me comentabas de que no les quema salir de la zona de confort, que quizá en España nos cuesta un poquito más, como decías. Sí, bueno, hay varios motivos. Uno, ahora hasta esta tesitura en la que nos encontramos todos, ¿no? Con la famosa pandemia, el país estaba mejorando muchísimo en el tema económico, en el tema estructural. Se está apreciando un cambio importante, ¿no? A nivel cualitativo y cuantitativo. Vamos a ver ahora qué acontece, ¿no? Con esta pandemia, que yo creo que va a haber una crisis importante, pero a nivel mundial. Mm. Pero obviamente siempre ha habido problemas económicos, entonces los salarios son los que son, entonces eso extrapolado al fútbol, el jugador, el entrenador, el director deportivo que ha conseguido resultados importantes,
ha tenido otros contextos, ¿no? Para desarrollarse, lo primero en el plano más futbolístico, pero también en el plano económico, ¿no? Entonces, bueno, Portugal es un país muy interesante. A nivel futbolístico tiene una relevancia brutal en el panorama europeo, pero al final las posibilidades salariales son las que son. Entonces, el jugador que ha despuntado a un nivel importante, salvo que pudiera competir en uno de los tres grandes, si ha conseguido dar el saltito a otra liga más importante, no lo ha dudado, ¿no? Porque hay un crecimiento futbolístico, un crecimiento económico, más allá de que para mí ahora mismo la Liga Portuguesa es una de las 6 más importantes de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre el jugador, el entrenador, el director deportivo han buscado ese crecimiento a partir de, ¿no? A partir de conseguir buenos resultados en este contexto. Y luego que su capacidad de adaptación, dada principalmente por el manejo de diferentes idiomas, siempre han tenido más facilidad, ¿no? Para cortar los plazos y para optimizar tiempos. ¿Y cómo es ser analizado un analista? Porque si no me equivoco, el Villarreal te echó el ojo cuando estabas en el Poliegido y a la temporada siguiente o poco después llegaste a la cantera del Villarreal. ¿Cómo es esa cantera? ¿Tiene algo de especial? Bueno, es una cantera donde lo primero tiene mucho mérito porque de la nada lo que han creado es excepcional. Entonces, bueno, se han ido desarrollando, evolucionando con el paso de los años. Ha habido una inversión muy importante, porque puedes tener unas ideas maravillosas, pero como no tengas posibilidades económicas, es muy difícil, ¿no? El poderlas llevar a cabo. En este caso, tipos extraordinarios, lo primero, en el plano humano, Fernando Roch padre, Fernando Roch hijo, José Manuel Llaneza, Antonio Cordón, bueno, todas las personas que trabajaban en Villarreal, en el plano humano, gente maravillosa y luego con mucha ilusión por ver crecer a su Villarreal, ¿no? Entonces, sí que siempre han tenido clara, en líneas generales, una filosofía de juego, una idea de juego, y han intentado implementarla desde el fútbol formativo. Han realizado una inversión importante y a partir de esa inversión han sabido rodearse de buenos profesionales. Han ido creciendo también en el plano estructural, obviamente. Tiene una ciudad deportiva muy funcional, muy bonita y bueno, una ciudad deportiva que ha ayudado muchísimo, ¿no? a que jugadores desde el fútbol formativo puedan dar ese pasito al primer equipo. Entonces, creo que es una cantera que ha tenido las ideas muy claras desde el primer momento. Han contratado muy buenos profesionales y han tenido claro bueno, que primero había que mirar hacia adentro y luego si dentro no conseguían, tanto a nivel de jugadores como de técnicos, lo que buscaban para el primer equipo, pues miraban hacia afuera, ¿no? Pero han sabido bueno, que se hacía una inversión importante en el fútbol formativo, pero con una idea clara, el intentar dotar de jugadores que salieran de ese fútbol base al primer equipo. Entonces es un contexto especial, un contexto maravilloso. Yo solo puedo hablar bien porque me dieron la primera oportunidad en fútbol profesional. Todavía recuerdo esa llamada en diciembre, ¿no? de Fernando para decirme que me daban el equipo B en segunda división A. Para mí era algo maravilloso. Y bueno, tengo un recuerdo muy bueno de mi etapa allí y solo puedo hablar bien de Antonio, que ahora está en Ecuador, que ha hecho una gran carrera como director deportivo en España y fuera de España, en el Mónaco, de los Roch, del padre e hijo. El trato siempre ha sido excepcional, y José Manuel Llaneza, que es una persona emblemática, ¿no? en la institución y bueno, y todas las personas que trabajan allí en el día a día. La verdad que el trato siempre es exquisito y luego a nivel futbolístico valoran mucho a la gente de la casa. Un club muy distinto, pero también de los top de este país, el Betis. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué te aportó a nivel profesional? Bueno, yo siempre digo, para mí fue un máster, venía de hacer una gran temporada, veníamos de hacer una gran temporada en segunda división con el Murcia, donde estuvimos a puntito de ascender a primera división. Y bueno, seguramente llegué al Betis en el momento menos apropiado, ¿no? Claramente. Pero bueno, eso es la vida y
me siento tremendamente orgulloso de haber entrenado al Real Betis y más con la edad que lo entrené. No recuerdo ahora con exactitud, pero yo creo que tenía 31, 32 años, por ahí, ¿no? Aproximadamente. Entonces no es fácil entrenar al Real Betis Claro. a un pie con 32 años. Fue una experiencia muy enriquecedora. Dura, difícil, muy difícil, pero muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque el club venía del peor año en su historia. Habían descendido de primera división, pero de una manera un tanto particular. Al final, con resultados muy complejos. Y bueno, el descenso fue traumático, ¿no? Y bueno, cuando llegamos el club no se sabía a quién pertenecía, el club estaba en el juzgado, diferentes personas estaban luchando por hacerse con las riendas del club. A nivel institucional era una auténtica locura. Entonces fue muchos intereses por parte de diferentes personas. Entonces fue una etapa muy compleja que nos tocó vivir. Luego no había director deportivo, porque el director deportivo que iba a llegar, que era Lorenzo Serra Ferrer, al final no podía llegar porque todavía pertenecía a Mallorca. Al final estaba vacante esa plaza. Luego entonces solo había un secretario técnico, pero siempre a la espera de si llegaba o no llegaba el famoso director deportivo. Muy complejo eso, esa situación en un verano en el que vienes en el equipo, ellos venían de descender, es muy difícil, porque al final esa gestión de altas, de bajas, Claro. de nuevas incorporaciones, precisas de ser muy funcional. Entonces fue muy complejo, luego muchos intereses alrededor y bueno, pues te hace crecer, te hace ser muchísimo más fuerte, crecerte ante la adversidad. Yo seguramente me equivoqué también, seguramente no, me equivoqué en diferentes momentos, en mi manera de proceder, bueno, porque sinceramente creo que es una plaza con aficionados excepcionales, con aficionados con una pasión, con una ilusión por su equipo brutal, pero que hay que entenderles. Entonces yo seguramente, debido a las circunstancias, me costó entender el contexto. Más allá de que creo que las dificultades eran brutales, extremas, no se sabía quién era el dueño, el club estaba en el juzgado, no había director deportivo, pero seguramente, por supuesto, en esta vida hay que hacer lo primero autocrítica, yo también, posiblemente o no entendí el contexto o no hice lo adecuado por entender el contexto desde la inmediatez, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende en la vida. Fue una etapa súper enriquecedora, fue un auténtico máster de lo primero, no a nivel futbolístico, un máster de la vida. Y bueno, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Cuando nos fuimos estábamos en posiciones de playoff. Nos fuimos porque cambiaron la dirección, entonces se fue presidente, vicepresidente, etcétera. Entró un consejo nuevo y bueno, todos los que estábamos tuvimos que salir. Una etapa de mucha dificultad, muchísima dificultad, pero una etapa de un crecimiento personal y profesional brutal. Y sin ningún tipo de dudas, me ha ayudado muchísimo a ser mejor entrenador y a mejorar también ciertos registros que tienes que manejar en el alto. ¿No? Protocolos de actuación. Sí, más allá de que el equipo estaba en segunda división, pero estamos hablando de un equipo que tiene una masa de aficionados brutal. Entonces, bueno, a manejar ciertas situaciones para lo que ha sido mis pasos o mis etapas posteriores, tremendamente enriquecedora y tremendamente positiva, te lo digo de corazón, muy dura, pero muy enriquecedora la etapa en el Betis. ¿Aparece el miedo escénico en el entrenador? Por lo que me estás comentando del contexto, una masa social muy grande, una plaza como es el Villamarín, es difícil. Yo sinceramente, no, yo intenté disfrutar de todo. Lo que pasa que había situaciones que es que aunque el equipo ganara, yo me acuerdo en el partido de pretemporada contra la Fiorentina, partido de pretemporada sin más, y al descanso que íbamos 1-0 y al final, bueno, pues ya se complicaba, ¿no? La situación era un momento muy particular. Hubiera estado el que hubiera estado en cada rol, al final hemos ido viendo, ¿no? Ha habido ciertos años que estuviera el director deportivo que estuviera el entrenador que estuviera,
ha habido crispación, ¿no? Hasta que ya sea a nivel institucional se ha normalizado un poquito la situación, ya está claro quién es el dueño, a quién pertenece el club, y desde la coherencia, desde la normalidad y desde la tranquilidad, pues bueno, obviamente eso se extrapola al plano futbolístico, ¿no? Es un club con unas posibilidades brutales, brutales para crecer, para evolucionar, para ser referencia, ¿no? Sin ningún tipo de dudas a nivel europeo. Pero en aquel momento había mucha incertidumbre alrededor de cada puesto, alrededor de la propiedad, alrededor de cada puesto. Entonces se ha visto, ¿no? Que estuviera el entrenador que estuviera el director deportivo que estuviera, siempre había ruido, ¿no? Hasta que ahora ya se ha normalizado más o menos a nivel institucional y bueno, y por eso surgen los resultados que surgen. Pero no, yo intenté, igual que te digo que era difícil y fue una situación compleja, pero intenté disfrutar de cada momento. Intenté disfrutar de cada momento porque, bueno, creo que son situaciones que en la vida hay que saber también disfrutarlas, ¿no? Y ante la adversidad hay que crecerse y hay que ser fuerte. Y no. Yo en ese sentido, sobre lo que me comentas del medio escénico, nunca tuve la sensación de tenerlo. Al final es una muestra evidente de lo importante que es la planificación y la estructura en un club para que se pueda crecer, ¿no? Básico, fundamental. Yo creo muchísimo en el proceso, creo muchísimo. A veces parece un tópico, pero creo firmemente en el proceso, porque creo que si el proceso es óptimo o no es óptimo, se extrapola directamente luego pues en este caso, a la competición, ¿no? Si hablamos del ámbito futbolístico. Por lo tanto, cuando hay coherencia, cuando hay planificación, cuando hay sentido común, estás comprando papeletas para tener rendimiento, ¿no? Dentro de que hablamos de un deporte que en lo que es la inmediatez puedes hacer las cosas muy bien en el proceso y no conseguir resultados de manera inmediata, o hacerlas muy mal o regular y conseguir resultados positivos. Pero eso, desde mi punto de vista, solo a nivel inmediato, ¿no? En lo que es el medio largo plazo, si el proceso es coherente, si hay sentido común, si haces las cosas con criterio, considero que estás muchísimo más cerca de conseguir rendimiento. Y una experiencia más bonita fue la que hablábamos antes del Real Murcia. ¿Cómo fue esa etapa para ti? Fue un crecimiento total y absoluto, ¿no? Sí, fue una etapa, tengo muchísimo cariño a la ciudad, al club, una etapa excepcional en todos los sentidos. También pasamos por momentos complejos a nivel económico durante la temporada. No podemos olvidar, era el equipo con el presupuesto más bajo de la liga, si no recuerdo mal, junto con el Eibar, que termina descendiendo, y con el Jaén. El club a la temporada anterior deportivamente había descendido, pero se mantiene en la categoría por los problemas que se producen con el Guadalajara, ¿no? En lo que a la conversión en sociedad anónima se refiere. Y bueno, al final el club consigue permanecer un año más en la categoría. Me llama el director deportivo, el director general, me plantean el proyecto, tremendamente ilusionado, sabiendo que, bueno, que iba a haber muchas dificultades para conformar el plantel. De hecho, hasta agosto teníamos 6 jugadores profesionales y el resto del filial, hasta que no dieron el ok a que el club competiera divisional, que al 99% iban a competir, pero no se sabía de manera firme. Mes de agosto, donde creo que hicimos un trabajo muy, muy interesante entre todos y se consiguió hacer un grupo, sobre todo una gran familia. A nivel humano era un grupo maravilloso. Y bueno, desde la humildad, desde el trabajo, desde la honestidad, pues se consiguió hacer una temporada que se empezó, bueno, no recuerdo, creo que era incluso el primer partido de liga, lo perdimos, pero poquito a poquito empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y terminamos haciendo una auténtica temporada, bueno, excepcional, ¿no? Estuvimos a punto de entrar en ascenso directo. Yo creo que al terminar la liga éramos el equipo más en forma del campeonato. Se nos queda hasta un poquito corta, y eso que la segunda división tiene tela, que son muchísimos partidos, pero estuvimos a punto de entrar incluso casi en ascenso directo. Si no recuerdo mal, fue el Eibar y el Deportivo de La Coruña los que ascendieron de manera directa. Al final entramos en playoff y, bueno, playoff en muchos casos son detalles, ¿no? Empatamos el primer partido en Córdoba y el
el segundo partido de vuelta en la Condomina con 0-0, tuvimos un penalti a favor, no lo pudimos marcar. Estuvimos también a punto de pasar la eliminatoria, pero al final no pudimos. Pero una etapa durante el año, algún mes con problemas económicos, hubo también ciertas dificultades, pero un año excepcional en todos los sentidos, excepcional en todos los sentidos. Murcia es una ciudad muy, muy futbolera, la gente siente desde su Real Murcia, lo siente durante toda la semana, no solo el partido, notas el ambiente de fútbol en la ciudad, la gente es muy, muy pasional y bueno, una etapa también muy enriquecedora, muy positiva y bueno, tuvimos la suerte de tener un grupo humanamente muy, muy bueno y fue muy grato el día a día con ellos y la verdad que guardo un recuerdo muy, muy positivo de aquella etapa. Te ha tocado remar a contracorriente en casi todas tus experiencias. ¿Cómo se gestiona eso a nivel individual sin acabar agotado mentalmente? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, contracorriente. Sobre todo a nivel eh, económico, porque es un pilar fundamental al final en el fútbol. sí, bueno, en Villarreal, ¿no? En Villarreal, obviamente, el club tenía ya una estructura económica importantísima, pero sí, ha habido bastantes contextos donde ha habido ciertas dificultades, ¿no? En segunda B, en el poliegido aquel ya había muchísimos problemas económicos, luego, bueno, ha habido diferentes contextos Ajá. que sí que ha habido dificultades y que hemos tenido, como bien dices, bueno, que remar. Pero no, he tenido mucha suerte, yo me considero un auténtico privilegiado, siempre he tenido grupos humanamente muy buenos, de jugadores, no solo jugadores, trabajadores, todas las personas que están en el día a día, ¿no? de un equipo profesional. Y bueno, cuando hay sentimiento, ¿no? de pertenencia hacia el club y sobre todo a lo que se está realizando, es más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hay una fórmula y que cada contexto requiere de una manera de proceder diferente, ¿no? En función de las circunstancias, connotaciones, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que en algunos contextos me he encontrado problemitas a nivel económico y bueno, pues en cada caso la manera de actuar es diferente, ¿no? En base a la categoría, en base al perfil de jugadores, pero bueno, siempre intentando trasladar un mensaje de claridad, de honestidad, intentando sobre todo ser una familia por encima de todo. Me hablas de grupos humanos muy buenos, pero ¿cómo se consigue hacer un grupo humano muy bueno con cada individuo? Porque la gestión es absolutamente fundamental. ¿Tú cómo incides cuando llegas a un vestuario en ese aspecto? Bueno, yo creo que es difícil hacerlo. También depende también de la tipología de cada persona. Ujú. Como el perfil no ayude, es muy difícil, es muy Ujú. complicado. Entonces, es importante que el mensaje sea claro y que desde el primer día quede claro que la prioridad es en nosotros y no el yo. Pero yo creo que en el fútbol profesional cada vez es más importante que el entrenador no se encuentre solo, ¿no? Estar bien rodeado en el cuerpo técnico y luego tener una interacción directa con el director deportivo. El director deportivo, para mí, a día de hoy en el fútbol es fundamental porque ha cambiado. El fútbol es una obviedad, pero es así. El fútbol ha cambiado. El tema, las propiedades son diferentes, Sí. hay más agentes, más intermediarios, muchísimos más medios de Más negocio. comunicación, muchas más personas cerca de cada jugador. Entonces es importante bueno, que el entrenador esté bien rodeado con su cuerpo técnico y luego que haya un feeling interesante con el director deportivo, porque el director deportivo muchas veces se puede anticipar a los problemas, le puede ayudar al entrenador a ser mejor entrenador y bueno, a que el grupo se mantenga unido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante más que, claro que tú intentas poner todo de tu parte para que el grupo sea una Ujú. familia, para que el equipo sea una familia, pero también hay una parte fundamental que depende de los perfiles, Claro. depende de la tipología, de los elementos que tienes, pero esas tipologías también se pueden reconducir, pero necesitas ayuda y para reconducir ciertas situaciones, para mí es fundamental que la interacción entre el entrenador y el director deportivo sea óptima, ¿no? Y a día de hoy yo creo que es muy, muy importante, por lo que te comentaba
comentaba, porque el fútbol ha cambiado, hay muchas personas alrededor de cada equipo y necesitas que todo el mundo tenga claro el mensaje y que la gente esté de verdad a favor de obra. Es muy importante esa relación con el director deportivo, pero también es muy difícil, ¿no? Porque no son muchos los clubes que están en sintonía, entrenador y director deportivo. A veces se perciben más como un enemigo el uno al otro que como un aliado, cuando al final los intereses son comunes, ¿no? No sé, cada caso, yo en ese sentido he tenido muchísima suerte y también se trata de poner todos de su parte, Claro. ¿no? Para que así sea. Creo que es algo fundamental. Muchas veces, en algunos casos, bueno, en función de los intereses de unos o de otros, pero es que para mí es un error, es que no se trata de ha firmado a este jugador el entrenador X o ha firmado a este jugador el director deportivo X. Yo creo que a los jugadores los firman los equipos, no los clubes. Claro. Y al final que luego cada uno desde nuestro rol y desde nuestras competencias intentamos aportar nuestro granito de arena, pero yo creo que es un trabajo en equipo. En ese sentido, en mi etapa profesional he tenido una grandísima suerte y de hecho mantengo la relación personal con todos, en Valladolid, con Roberto, luego en el Poliegido con el director deportivo que tuve, en Villarreal que estaba Antonio Cordón, en Murcia con José Luis Molina, que guardo una magnífica relación. En el Real Betis igual, aunque no había director deportivo, el que estaba como secretario técnico, que era Alexis, mantengo relación, y luego entró José Luis Molina y obviamente, como te decía, tengo una relación maravillosa. Luego en la etapa de Portugal, con una persona que se llama C. Luis, puedo decir que también es amigo. Luego en Alcorcón, que había un director general deportivo íntimo amigo, que ahora está en el Cádiz, y bueno, en Udinese con Daniele Prade, que ahora está en la Fiorentina, nos llamamos por teléfono, y ahora en este caso con Rodolfo. Yo sinceramente con todos los directores deportivos que he tenido en mi etapa profesional, he tenido muy buena relación profesional y también personal, y de hecho puedo dar fe de que mantengo la relación personal. Para mí es muy importante dejar fuera los egos y tener muy claro que cada uno tiene el rol que tiene y que si le va bien al equipo nos va a ir bien a todos, ¿no? Entonces, tener muy claro que la prioridad es en nosotros por encima de yo y que no firma el entrenador, no firma el director deportivo, firma el club. Y también respetar las competencias. Yo creo que en el fútbol actual el entrenador tiene que dedicarse a entrenar. El entrenador tiene que dedicarse a entrenar, el entrenador tiene que manejar el rendimiento propio, tener claro los rivales a los que se va a enfrentar, tener a su cuerpo técnico controlado, tener muy claras las competencias de cada auxiliar, de cada adjunto, y a partir de ahí el director deportivo con sus ayudantes, con sus colaboradores en la dirección deportiva, teniendo claro, por eso es la sintonía, ¿no? Aquí quiere el entrenador qué filosofía, qué sensibilidad hacia el juego tiene, a qué quiere jugar. Vale, dicho esto y habiendo establecido esa filosofía de juego, ¿qué perfiles de jugadores ahora mismo hay en la plantilla? ¿Qué perfiles se necesitan? Y ahí esa interacción es fundamental entre el director deportivo y entre el entrenador. El entrenador, hablar de perfiles, ¿no? Más que de nombres. Y para eso ya luego está el director deportivo con sus colaboradores, para en base a esa filosofía de juego y a sus perfiles, poder tener una comunicación directa con el entrenador y decir, oye, para esta posición tenemos estas 3, 4, 5 posibilidades en el mercado. En el caso hipotético de que se pudieran llevar a cabo, ¿cuál podría ser tu prioridad? El entrenador no puede estar viendo a día de hoy en el fútbol actual 35 jugadores para una posición. Para eso está la dirección deportiva y para eso la comunicación entre el director deportivo y el entrenador debe ser máxima. Por eso tiene que estar muy claro y muy bien definido, filosofía de juego, idea de juego, y a partir de ahí definir los perfiles. Y a partir de ahí, director deportivo con sus colaboradores, analizar y estudiar el mercado para poder proporcionar esos perfiles, ¿no? Y esas posibilidades. Pero creo que cada uno tiene que tener muy definido su rol y no solaparse y luego ni uno jugar al puesto del otro, ni el otro jugar al puesto del otro. Yo creo que es muy importante el respeto hacia las personas, el respeto hacia los roles y por encima de todo, sentido común y buena relación, cordialidad para que al final se pueda estar cerca del rendimiento. ¿El entrenador deja en algún momento de gestionar egos? Porque tiene que gestionar egos en el vestuario, el propio, los de la directiva.
es un poco cansado, ¿no? Bueno, yo creo que al final en el fútbol actual somos gestores, ¿no? Gestores de personas, ¿no? Entonces cada persona tiene unas connotaciones y como tal lo tienes que gestionar 24 horas al día, eso sí, los 7 días de la semana. A mí es algo que me encanta, me parece algo tremendamente enriquecedor y ahora cada vez con el fútbol actual cada vez tienes que estar más pendiente también de lo extrafutbolístico, ¿no? De lo extrafutbolístico, por lo que te decía, porque el fútbol ha cambiado, las propiedades son diferentes. Antes, hace años, el propietario de turno era una persona de la ciudad, ahora mismo el propietario puede ser de una ciudad a 800 kilómetros en el mismo país o de otro país Claro. a X distancia, hablando otro tipo de lengua. Es totalmente diferente a lo que era el fútbol de hace 10, 15 años, ¿no? Propiedades, director deportivo. Antes a lo mejor había un director deportivo y punto. Ahora hay un director deportivo, secretario técnico, 10, 12 colaboradores Sí, que trabajan en esa ojeadores y dirección de todo. deportiva. El cuerpo técnico, antes a lo mejor tenías 2 personas, ahora tienes 7, 8, 9, Ujú. 10 personas trabajando contigo. Departamento médico, estaba el médico y un fisio, ahora tienes a lo mejor 5, 6, 7 fisios, 2 médicos, 3 médicos, dependiendo del contexto, ¿no? De diferentes nacionalidades, jugadores. Yo he llegado a tener 21 nacionalidades diferentes dentro de un mismo plantel, hablando 9 idiomas diferentes. Por eso el fútbol ha cambiado. Entonces, lo más importante es lo futbolístico, pero tienes que controlar totalmente los detalles que rodean el día a día de un equipo. Medios de comunicación, agentes, representantes, intermediarios, es que al final son muchos detalles y bueno, el entrenador se tiene que dedicar a entrenar, tiene que tener controlado su equipo, el rendimiento de su equipo, pero tiene que saber delegar para poder estar energéticamente en condiciones también de estar pendiente de ciertos detalles que no se te pueden escapar y que en el fútbol actual pueden hacer la diferencia, pueden marcar la diferencia. Eres un entrenador que hace mucha referencia a lo colectivo. ¿Cómo has gestionado? Porque me has hablado de grupos humanos muy buenos, pero supongo que en todos los equipos hay algún jugador con un carácter especial. ¿Cómo has gestionado tú el tratar con más mimo a ese jugador? O, como hablabas antes de delegar, eso lo has delegado en el segundo entrenador, que es un poco el que asume ese papel de intermediario con el vestuario. Desde mi punto de vista no hay una norma que sirva para todas las situaciones. Depende de la edad del jugador, la nacionalidad, el momento familiar, los intereses que en ese momento surgen, los intereses del club. Hay 28.000 Entorno y factores, contexto, ¿no? ¿no? No hay una norma que sirva para dos casos. Yo creo que lo que hay que intentar es tener claro cuál es la prioridad por encima de todo es el colectivo y a partir de ahí tener claro qué objetivos tiene el club, qué objetivos tiene el jugador y ser capaz con sentido común, con coherencia y con frontalidad también, buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, a un jugador le llegas de una manera y a otro jugador le llegas de otra. A un jugador a lo mejor te tienes que tomar una Coca-Cola y una cafetería o un café y hablar de manera más posada, con otro tienes a lo mejor que irte a cenar a su casa o invitarle a cenar a tu casa y no solo a él, a lo mejor también a él y a su mujer para que el mensaje llegue de otra manera. Y con otro a lo mejor es mejor hablar solo en el terreno de juego y con otro en el despacho. Saber Depende, y leerse a lo también. mejor a lo mejor con el que hablabas anteriormente en el despacho, llegada a las circunstancias, a lo mejor ahora es mejor irte a cenar con él y con su mujer para que el mensaje llegue de otra manera. Es que somos nosotros y nuestras circunstancias y todo es Claro. dinámico y todo esto es muy complejo. Lo que intento siempre, pues depende, hay veces que tienes que ser tú, hay otras veces que es mejor que sea o el segundo, el preparador físico, un auxiliar, otras veces esa buena relación con el director deportivo permite que el director deportivo se anticipe y que se establezca un plan estratégico para manejar esa situación. Depende de cada momento. Lo que siempre intento, esos son los detalles, por eso no es solo lo que acontece en el terreno de juego, esos detalles pueden marcar la diferencia. Entonces, intentar actuar con sentido común, intentar ser humano, porque hablamos de futbolistas y parece Que en son muchos casos máquinas. son robots, no, son personas
con sentimientos, con sus connotaciones, e intentar desde buscar siempre el bien para el colectivo, actuar con sentido común, con coherencia y buscando que cada uno dentro de sus intereses podamos proporcionar rendimiento al colectivo y al equipo, que es lo que nos importa a todos, ¿no? Pero cada momento, cada situación, luego hay que tener en cuenta qué idioma habla ese jugador, tú hablas ese idioma, no lo hablas, qué ayudantes tienes, quién te puede echar una mano. Por eso que lo comento en diferentes ocasiones, una de las cosas que aprendí en mi primera experiencia en Portugal fue esto, el dar un salto con el tema idiomático. Es fundamental, fundamental, le doy mucho valor a la interacción directa con el jugador y para eso no hace falta que hablando inglés sea Shakespeare, ¿no? Pero te tienes que hacer entender, no hace falta que parezcas un catedrático de la Universidad de Bolonia, ¿no? Hablando italiano, pero te tienes que hacer entender en italiano. Lo mismo en español, lo mismo en portugués, y si puedes hablar más lenguas, mejor. Y es uno de los aprendizajes que en mi primera etapa en Portugal, en el Belenenses, vamos, en el momento que vi el día a día de cómo se funciona en Portugal, que para mí hay muchas cosas tremendamente positivas, decidí dar un salto en el tema idiomático porque ahora mismo en el fútbol actual creo que puede marcar la diferencia. Y si hablamos de clubes especiales, Alcorcón debe de ser uno de los top de la lista, ese estadio que tienen que es un fortín. ¿Cómo fueron esas 2 temporadas para ti? Bueno, la primera temporada llegué ya iniciado el campeonato. Tuve la inmensa fortuna de coincidir con presidente, vicepresidente, con Nacho, con Álvaro y luego con el director general, con el que mantengo una relación de amistad, con Quique. Nos reunimos, el equipo estaba muy mal, clasificatoriamente hablando, penúltimo, en la posición 21 de 22, pero sí que, bueno, ellos me hablaron de un proyecto que en el medio plazo que se podía pelear por cosas diferentes, que seguramente la propiedad apostaba por, pero al final, no por ellos, porque ellos tenían clarísimo que podía ser algo excepcional el luchar por cosas diferentes, ¿no? Y que a lo mejor en un añito se podía hablar de otras cosas a nivel presupuestario, pero al final no dependía de ellos, ¿no? Entonces, presupuestariamente no se pudo dar ese saltito. Entonces, esa temporada fue muy dura porque cogimos, como te digo, el equipo penúltimo y parece que es fácil, pero lo vemos temporada tras temporada. No es sencillo sacar un equipo de ahí. Llegamos a estar faltando, si no recuerdo mal, faltaban 6 jornadas, estábamos a 5 puntos de la permanencia. Y pues fue algo maravilloso, porque conseguir la permanencia después de haber cogido al equipo en una tesitura tan difícil, muy positivo, y también se hizo la historia en Copa del Rey, que por primera vez en la historia de ese club se llegó a los cuartos de final, que estuvimos a puntito de eliminar al Alavés, que al final consiguió llegar a la final, ¿no? Entonces, bueno, Copa del Rey, algo excepcional, se hizo historia, se llegó a los cuartos y en la Liga, habiendo cogido el equipo penúltimo, quedar en puestos de permanencia, pues muy positivo. Hicimos una temporada más donde se dio un salto clasificatoriamente hablando, se consiguió llegar bueno, quedamos más o menos en mitad de la tabla y bueno, a partir de ahí decidimos que la fase o la etapa en aquel momento en Alcorcón, pues bueno, había terminado y lo mejor era buscar otras experiencias, pero guardo un gran recuerdo, grupo humano también excepcional, un equipo súper comprometido, muy comprometido, estadio particular, afición muy de su equipo, y luego los dirigentes con los que tuve la oportunidad de trabajar. Bueno, puedo decir ahora que tengo relación de amistad con Nacho, con Álvaro, con Quique, con presidente, vicepresidente y con el director general, guardo una relación. Y luego David Navarro, que fue jugador, primero fue jugador mío y luego empezó a integrar la dirección deportiva y ahora es director deportivo, ¿no? del Levante. Entonces también con él tenía una relación excepcional porque la segunda etapa él ya empezó a trabajar en la dirección deportiva. Un recuerdo muy bueno de aquel periodo. ¿Y cuándo se sabe que una etapa ha terminado como entrenador?
Es difícil, pero bueno, sensaciones y también, bueno, lo primero, yo no te puede centrar solo en si tienes otras posibilidades o no, pero claro, eso es muy fácil decirlo, pero Ya. muy difícil, ¿no? de llevarlo a cabo. Pero lo ideal, no centrarte solo en si tienes otras ofertas, otras opciones para valorarlo de una manera más concreta, ¿no? Al final, en este contexto, ¿qué sensaciones tienes? También depende de lo que tú busques, ¿no? Qué objetivos tienes, si van de la mano con los que tiene el club, se puede seguir creciendo, se puede seguir evolucionando, sí, no, se puede seguir creciendo, evolucionando con la misma propiedad, sí, no. ¿Qué objetivos? ¿Qué proyecto hay? Analizar. A partir de ahí, analizar si va de la mano todo. Ujú. Y si va de la mano, pues bueno. Y luego, obviamente, hay una variable que es, hay otras posibilidades. Bueno, pues tienes que poner todo sobre la mesa y valorar y decidir, ¿no? Pero yo creo que si eres sincero, si vas de cara y luego si tienes esa empatía, ¿no? Con las otras personas, con el director deportivo, con el director general, con la dirección, no tiene que haber ningún problema. Cuando la gente va de Ujú. cara, yo creo que los acuerdos se pueden realizar sin ningún tipo de problema. Pero es importante el ser sincero, el ir de cara y no esconderse y ver si todos estamos hablando el mismo idioma, para a partir de ahí seguir evolucionando y seguir creciendo. Y si el Betis en Sevilla fue un máster, que fue la etapa en Italia, en el Udinese. Una etapa totalmente diferente, una etapa, lo primero de orgullo personal, porque hay que recordar que, si no recuerdo mal, hay que decir que en Italia solo, hasta que entrené, solo habían entrenado tres españoles, Luis Suárez, Luis Enrique y Rafa Benítez. Entonces ser el cuarto español que entrena en Serie A de Italia, con también siendo bastante joven, bueno, pues para mí motivo de orgullo. Luego que un club, una familia como la familia Pozo se fije en ti estando en segunda división de Claro. España, pues motivo de orgullo. A partir de ahí, una etapa muy buena, muy buena. Un contexto particular, porque cada temporada se cambia demasiado de entrenador, tres veces. Bueno, empezamos muy bien, demasiado bien, seguramente, tanto en juego como en resultados. Y bueno, tuvimos ahí una etapita más compleja que nos tocaron todos los. Tuvimos un calendario muy difícil, nos tocó, si no recuerdo mal, consecutivamente Lazio, Juve, Napoli y Milan, ¿no? Entonces, ahí fue en casa, fue complejo conseguir resultados positivos y bueno, eh, la dirección consideró bueno, que había que realizar un cambio, pero contento porque siempre estuvimos en los objetivos, nunca estuvimos en puesto de descenso, siempre estuvimos en puesto de permanencia, incluso al principio del campeonato estuvimos, si no recuerdo mal, en alguna jornada por encima de la mitad de la tabla. Una etapa maravillosa, con los jugadores, con los aficionados, con la ciudad. Tengo muchísimos amigos ahora mismo en Udine, en Italia, hice muchas relaciones con jugadores, con directores deportivos, entrenadores, con periodistas. A mí me encanta Italia, no solo a nivel futbolístico. Italia Ujú. me parece un país precioso, precioso. No hay una ciudad que sea fea, es una cosa increíble. Todas las ciudades son preciosas, se come muy bien, se vive muy bien y en el plano futbolístico hay una pasión desmesurada. Se vive el fútbol 24 horas al día. Creo que la liga italiana está creciendo de manera exponencial y bueno, el fiel reflejo de ello es, por ejemplo, la temporada pasada, ¿no? La incorporación de Cristiano Ronaldo a la Juventus, una liga de máximo nivel. Una pena bueno, que el periodo que no pudiéramos terminar la temporada, pero una experiencia muy buena. De hecho, puedo decir que tengo amistad con el director deportivo con el que trabajé, con Daniele Prade, que ahora trabaja en la Fiorentina. Tengo muy buena relación con la familia Pozo, con el director general, con Colavino. De hecho, me he visto posteriormente con ellos en diferentes ocasiones y solo puedo hablar bien de esa experiencia
y espero y deseo poder volver a Italia en un futuro. No sé si más próximo o menos próximo, pero espero volver a entrenar en Italia porque es una liga maravillosa, un país excepcional y fue una experiencia muy, muy interesante. Diferente también, a nivel metodológico, a nivel cultural, ¿no? En lo que al fútbol se refiere, es una liga diferente, donde se prioriza todavía en otros aspectos respecto a España o respecto a otras ligas. Una liga tácticamente hablando súper interesante para evolucionar, para crecer. Bueno, la experiencia muy, muy, muy positiva, muy enriquecedora. Y me hablabas que allí conseguiste los objetivos que se había marcado el club a principio de temporada, pero que empezasteis muy bien. ¿Cómo se regulan las expectativas cuando se superan los objetivos, pero se llega un poquito más adelante? Es difícil, porque empezamos muy, muy bien. Empezamos muy bien, ganamos a la Sampdoria en casa, empatamos con el Torino, habíamos ganado al Chievo, bueno, diferentes resultados que parecía que, y al final en los últimos años el presupuesto del Udinese sé que es, ¿no? Es un presupuesto para salvar la categoría. Yo creo que ahora mismo el presupuesto del Udinese será el cuarto o quinto más bajo de la Serie A, ¿no? Aproximadamente, o sexto, no te puedo decir, sexto más bajo de la Serie A, no te puedo decir con exactitud. Entonces, claro, el objetivo ahora mismo desde hace ya unos cuantos años, el objetivo es la permanencia. Empezamos muy bien y luego tuvimos un calendario muy, muy complejo. En los partidos que estuvimos nosotros no jugamos ni un solo partido en casa contra un equipo de mitad de tabla hacia abajo. Entonces, cuando te toca consecutivamente ese Claro. nivel de equipo, Juventus, Napoli, en 15 días, sin jugar un partido fuera, te vienen los dos, primero y segundo, de los equipos más en forma del fútbol mundial. Lazio, Milan, pues es difícil, ¿no? Pero ante eso, bueno, son circunstancias. De hecho, luego vino otro técnico, Nicola, y luego volvieron a cambiar y llegó Tudor. Este año ya, por ejemplo, cambiaron. Es una pena. En los últimos años se han producido muchos cambios de entrenador en el club porque se vio igual, ¿no? Cuando hablábamos anteriormente del proceso, cuando estuvo Guidolin y tuvo continuidad en lo que al proceso se refiere, se consiguieron resultados también extraordinarios. También es cierto que el presupuesto era totalmente diferente, ¿no? Claro. Pero por eso es tan importante, ¿no? Dar continuidad al trabajo, ¿no? Y por lo menos que tengas tiempo de acertar o de equivocarte, pero Claro. que tengas tiempo. Pero bueno, el fútbol, con eso hay que convivir. Y ya te digo, y luego sobre todo orgulloso, porque cuando estás consiguiendo los objetivos que te han marcado, otra cosa es que no estés en objetivos, ¿no? Pero cuando Claro. estás en objetivos, lo que pasa es que el fútbol es inmediatez pura y dura, ¿no? Y muchas veces también depende de la fuerza con la que llegas a un sitio, esa fuerza con la que has llegado en ciertos momentos de dificultad te permite continuar o no, bien bueno, la ascendencia que tengas en la afición o también por el peso contractual que tengas, etcétera, de diferentes factores, ¿no? Que todo eso obviamente lo vas aprendiendo con el paso de los años y son aprendizajes que te quedan para un futuro y que te aportan muchísimo, ¿no? En tu rol como entrenador. Pero, como te digo, una etapa formidable, formidable en todos los sentidos. Mucho orgullo, muchísimo orgullo por haber podido entrenar en Serie A, por haber podido entrenar a Udinese, un club con mucha historia. ¿Se puede aprender a convivir con esa inestabilidad? O si es así, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja con esa incertidumbre constante? Bueno, el fútbol ahora mismo es incertidumbre y cada vez más, porque somos muchos en los diferentes roles, porque hay mucha competencia. Entonces tienes que tener claro, si te quieres dedicar a esta profesión, tienes que saber manejarte emocionalmente en situaciones de incertidumbre absoluta. Yo es algo que considero que he crecido mucho con el paso de los años. Eh, Tener muy claro cómo está montada la profesión, tener muy claro que hay muchos factores que dependen de ti, pero otros factores que no dependen de ti. Entonces, ¿qué es importante? Controlar el otro fútbol, que es muy importante evolucionar, crecer en el plano futbolístico.
lo más importante, pero que en el fútbol actual también el otro fútbol no lo puedes dejar de lado. ¿Y el otro fútbol qué es? Pues es controlar los detalles, muchas personas cerca de los dueños, muchas personas cerca de la dirección deportiva, muchos agentes, muchos periodistas. Bueno, pues intentar desde el respeto, desde la cordialidad, desde el sentido común, pero saber manejar esas situaciones. Y luego, en lo que te decía, que considero que, bueno, poquito a poquito he ido evolucionando y creciendo en ese sentido y estoy muy contento, es en mantener un equilibrio emocional más allá del ganar, el empatar o el perder. No te voy a engañar, hace no muchos años el ganar era algo maravilloso, el perder era algo totalmente desastroso y yo creo que si quieres estar en este mundo al máximo, máximo nivel, tienes que tener un equilibrio emocional y en la victoria mantenerte equilibrado y en la derrota mantenerte equilibrado. Como en la victoria estés aquí, en la derrota estés aquí, estás muerto. En el fútbol de máximo, máximo nivel no puedes aguantar. Entonces es importante siempre tener ese equilibrio emocional y eso también es el otro fútbol, ¿no? Que te ayuda a manejar luego los detalles. Si no, dependes mucho del resultado y no puede ser. Está claro que estamos en un ámbito donde el resultado va a marcar el devenir pero es muy importante que tú mantengas un equilibrio emocional porque eso siempre te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y cuando tomas buenas decisiones vas a estar más cerca de conseguir rendimiento. Y si consigues rendimiento, vas a estar más cerca de poder evolucionar positivamente en tu carrera como entrenador. Entramos en la recta final de la entrevista, que ya llevamos un buen rato hablando. ¿Cuáles son los objetivos que te has marcado en tu llegada a Vitoria Setúbal? ¿Qué tiene de especial ese club, aparte de que está en Portugal, que ya nos has dejado claro que te encanta Portugal y su fútbol? Sí, bueno, ha sido mi segunda experiencia en Portugal. Tuve una muy buena primera experiencia en Belenenses antes de entrenar al Alcorcón. Estuvimos en 2 temporadas y bueno, salió todo muy bien en la primera etapa en Portugal. Y después de esa primera etapa, bueno, pues el objetivo era volver y en un momento de dificultad también, en un equipo que estaba cerca de los puestos de descenso, con problemas en diferentes aspectos, en lo futbolístico, en lo que a los resultados se refiere, en hábitos, en dinámicas, bueno, pues intentar a ver si éramos capaces de volver como aconteció en Belenenses, que también cogimos el equipo con muchísimas dificultades en el campeonato liguero y conseguimos casi entrar en puestos de Europa Puestos League, europeos. modificamos la propuesta de juego y nos alejamos muchísimo del descenso, pues aquí buscamos lo mismo, intentar a ver si éramos capaces de cambiar la propuesta de juego con los mismos jugadores y a la vez que esa modificación en lo que a la propuesta se refiere nos proporcionara pues bueno, conseguir buenos resultados que nos permitieran alejarnos de esas posiciones de descenso. Y luego, obviamente, modificar ciertos hábitos, ciertas conductas en base a lo que uno siente. En ese sentido, súper contento, súper orgulloso porque así ha sido. A nivel de juego, el equipo está jugando muy bien, está siendo un equipo muy propositivo, estamos intentando jugar siempre en campo adversario, jugar siempre buscando la portería contraria, más allá de jugar en nuestro campo, jugar en el campo de Benfica. Y luego eso nos ha permitido pues, ir alejándonos de los puestos de descenso. Estamos ahora mismo a 12, ¿no? 12 puntos por encima del descenso. Entonces, muy contento porque es un contexto, hablamos del presupuesto más bajo de la liga, sin campo, sin centro de entrenamientos. Tenemos que cada día ir a entrenar a un lugar o entrenar en el mismo estadio, con muchas dificultades, pero muy contento de que bueno, hemos sido capaces entre todos de cambiar la propuesta y ese cambio nos ha ayudado a irnos alejando, bueno, ir cogiendo más distancia respecto a los puestos de descenso. La verdad que los jugadores lo han puesto muy fácil. Tenemos Eso un te iba a grupo preguntar, que donde... cómo se llega y se les dice que les vas a cambiar la propuesta de juego, que desaprendan un poquito lo aprendido y que aprendan de nuevo. No. Yo siempre me gusta ser muy respetuoso con los otros técnicos y no hay que aprovechar también el trabajo que se había realizado anteriormente. No, por supuesto, yo siempre quiero ser muy respetuoso con los otros profesionales y no se trata de hacer algo mejor o peor, se trata de hacer algo diferente. Entonces, muchas veces nosotros somos lo que nos dicen
y no Claro. somos lo que realmente potencialmente podemos ser. Muchas veces al jugador se le etiqueta de una manera y no se le deja que proceda como potencialmente puede proceder. Entonces, intentar que el jugador se pueda manifestar en base a sus capacidades Más reales, ¿no? libertad para él, ¿no? Bueno, más libertad, como lo que veas, que el jugador pueda exponer, favorecer, que el contexto sea favorecedor para que el jugador pueda plasmar lo que lleva dentro, ¿no? No el 40% de lo que realmente lleva dentro, sino todo su potencial. Pero para eso hay que generar el contexto adecuado y complementarle de una manera óptima, ¿no? No es lo mismo jugar cerca de este que jugar cerca del otro. Depende quién y con quién, ¿no? Es muy importante para que a partir de ahí puedan darse diferentes comportamientos. Entonces, bueno, pues un mensaje sobre todo de confianza, un mensaje de positivismo e intentar desde el día a día, desde el proceso, ir buscando otras herramientas que faciliten el poder tomar decisiones diferentes en la competición. Y la verdad que la receptividad por parte del grupo desde el primer día ha sido muy positiva. Tenemos muchísimos jugadores brasileños, muchos jugadores brasileños, bastantes portugueses y luego algún jugador de alguna nacionalidad, un italiano, español, argelino, georgiano, pero sobre todo el núcleo fundamental son portugueses y brasileños. El grupo ha sido muy receptivo y bueno, súper orgulloso porque bueno, hemos conseguido cambiar la propuesta de juego, el equipo está jugando muy bien y hemos conseguido también resultados, ¿no? Por ejemplo, ya hemos empatado 2 veces con el Benfica en tasa de liga, en liga, el último partido antes de que se suspendiera, que fue un partido muy interesante, tácticamente hablando. Bueno, estoy muy satisfecho de cómo se está desarrollando esta etapa y también luego en el plano personal, contento en la ciudad, me siento respetado, valorado y de momento disfrutando de la experiencia y ahora a la espera de ver qué acontece, si se reanuda o no se reanuda la competición. ¿El futbolista sigue recibiendo bien el reto? O sea, ¿la motivación de enfrentarse a un reto nuevo le hace mejorar? ¿O se ha acomodado ¿Reto nuevo en qué demasiado? sentido? ¿Me hablas de este periodo con la En pandemia o me general, hablas el en general? futbolista siente, o sea, acepta bien el reto para mejorar o, o sea, acomodarse le resulta más sencillo. No, el futbolista lo acepta totalmente, pero tienes que convencerle, ¿no? Claro. Si a través de la imposición piensas que vas a conseguir rendimiento, creo que estás equivocado, ¿no? Creo que es muy importante el convencer al jugador de lo primero de el por qué y el para qué, ¿no? El mensaje tiene que estar claro, pero creo que es fundamental el convencer al jugador. Por eso esta interacción directa con el jugador, que sepa qué es lo que queremos, por qué, para qué, cuándo, cómo. Parece una obviedad y parece un tópico, pero es fundamental. Son Despejar las preguntas a dudas. las que muchas veces no le damos respuesta, ¿no? Y el jugador para proceder también necesita saber Ujú. por qué hace esto y para qué hace esto. Entonces, yo creo que si hay un argumento convincente y el jugador ve preparación, ve dedicación, el jugador siempre está dispuesto a crecer y a evolucionar, pero porque al final es positivo para él. Si Claro. evoluciona, si crece, va a poder competir en mejores niveles. Si compite en mejores niveles, va a tener remuneraciones diferentes. Pues yo creo que el jugador, mi experiencia por lo menos es si al jugador le convence, si al jugador realmente le das argumentos, el jugador siempre quiere cambiar y mejorar. Ujú. Otra cosa es que si el argumento no es convincente y busca la imposición más que el convencimiento, entonces a lo mejor el jugador pone esa barrerita, ¿no? Has vuelto a Portugal, quieres volver a Italia, pero también quieres volver a España. Sí, bueno, después del periodo de Italia, gracias a Dios, surgieron diferentes opciones. Estuvimos muy cerquita de firmar en un par de equipos de primera división de España en esa misma temporada. Alguna situación también de segunda división surgió y esta temporada lo mismo. En verano surgieron diferentes equipos de segunda división de España, decimos que era mejor esperar. Iniciado el campeonato hubo ahí 2 posibilidades en primera división, pero que bueno, no era nada concreto, se habló, se conversó, pero quedó todo en stand-by.
Y en segunda división de España, sí, ahí sí que hubo situaciones concretas, pero bueno, decidimos que en ese momento era mejor esperar y surgió esta posibilidad y bueno, después de analizarla, me gustó, decidimos que lo mejor era firmar solo hasta final de campeonato para ver cómo nos íbamos encontrando todos, pero consideré que era una experiencia que me apetecía para volver a Portugal y para ver si lo que te comentaba anteriormente éramos capaces de conseguir ese rendimiento en base a lo que nosotros pretendíamos. Y bueno, sí, sí, por supuesto, España es mi país, lo adoro, mi familia está en España y bueno, desde luego que es un objetivo, ¿no? Volver a entrar en España, pero hay que ver qué situaciones surgen, en qué momento y también es otro de los aprendizajes, ¿no? Con el paso de los años. Es muy importante el análisis previo a esa decisión de firmar o no firmar en un club. Más allá de la historia, del tipo de escudo, de Ujú. el saber dónde y cuándo, ¿no? Es muy importante, porque al final el timing adecuado es el que al final te hace que si tomas buenas decisiones, tu carrera pueda desarrollarse de una o de otra manera, ¿no? Y para tomar esas decisiones, luego puede salirte las cosas bien o mal, porque al final hay muchas variables incontrolables, pero importante analizar el contexto y si es el momento adecuado para ir a un sitio o para no ir y tener bueno, la capacidad para decidir, pues, a lo mejor no es el momento adecuado de ir a este lugar, o a lo mejor sí, pero decidir porque luego esas decisiones Marcan el camino. te marcan totalmente, ¿no? El devenir. Entonces, bueno, veremos, pero por supuesto, España es mi país, estamos hablando de una liga top en todos los sentidos, entonces, bueno, si hay una opción interesante, una opción atractiva, por supuesto que la valoraremos de manera positiva. Pues ojalá puedas retomar un poco esta labor que has iniciado ahí en Portugal y que pronto te veamos en España. Muchísimas Muy bien, gracias. muy amable. Muchísimas gracias.